En ese momento que me miran, no ve esta cara, porque esta cara yo siento dentro de mi cuerpo, dentro de la cara, como si algo se va transformando en ella, que me va cambiando, o sea, como un hormigueo que me coge toda la cara completamente. Y en ese momento que me miran, no me ven a mí. Pueden ver a Jesús en mi rostro, en mi cuerpo, pueden ver la figura iluminada, pueden ver muchas cosas o lo que él vio. ¿Podemos hablar con Micael? Sí. Bendito seas todo, en el nombre de Yahvé, de Jesús y de María. Vamos a ver, estos hermanos, a ver, ¿qué es lo que desean? Micael, ¿cómo te puede cambiar tanto la voz? De Micael Bueno, a Carlos Jesús. La voz cambia, porque este cerebro, este cuerpo falleció a la edad de 27 años por una descarga eléctrica. El fenómeno de los místicos y de los alumbrados en España tiene unas hondas raíces en un país acostumbrado a la misa de los domingos. Por primera vez y en primicia, el 21 de julio de 1993 la televisión mostraba a un sanador en vivo y en acción en el programa La Otra Dimensión, de Telecinco, que estaba dedicado a fenómenos paranormales y que dejó una de las entregas más esperpénticas que se han podido ver en la pequeña pantalla. Stephen Turoff, un escarpintero reconvertido a sanador y cirujano psíquico. Y bajo el texto, hoy Stephen Turoff operará glaucomas oculares, cegueras y hernias discales, entre otras enfermedades. Hacían la promoción y nos contaban que este ser era capaz de realizar, sin anestesia previa ni más ayuda que sus manos y el poder de su mente, operaciones de inusitada gravedad, sin sangre y con éxito inmediato. En el mismo plató, dos niños con parálisis cerebral intentaron ser curados por el presunto sanador. Turoff aquel día atendió a más de 20 enfermos. Este fue quizá el mayor ejemplo de cómo la televisión dio cabida durante muchos años a videntes, sanadores, curanderos y tantas otras personas que presumían ante las cámaras de tener un don divino. En televisión española se podría decir que estos mismos videntes fueron los responsables de la dimisión de Paco Lobatón del programa Quién sabe dónde, ya que la dirección del programa creía que los videntes podían ser de buena ayuda y dar juego televisivo en casos de desapariciones de personas. Octavio Acebes acudió al programa en calidad de asesor de la familia de un desaparecido, y Paco Lobatón capeó la situación como pudo, pero justo después presentó su dimisión como presentador del programa. Más tarde sería sustituido por María Teresa Campos. Los curanderos y videntes tuvieron una época de oro, y sin duda esa fue los 90. Y es que ya fuesen programas dedicados al mundo paranormal como el citado La Otra Dimensión o Fuerzas Ocultas en Televisión Española, Otra Dimensión en Antena 3 o en magazines variopintos como Esta Noche Cruzamos el Mississippi o ¿Qué pasó con? E incluso en shows de humor como Al Ataque, hubo un tiempo en el que la televisión nacional estuvo llena de gente que necesitaba contar su historia y el presunto poder que tenían. Y es que en ese contexto y en el espacio presentado por Alfonso Arús es donde nacería una estrella televisiva, la estrella del momento. Carlos Jesús era el enviado de Dios en la Tierra. A mediados de los 90 su nombre alcanzó su cuota de mayor popularidad cuando su cuerpo físico se materializó desde Raticulín, un planeta de coordenadas desconocidas que aseguraba habitar. Se definía como un mesías y un sanador intergaláctico que tuvo a bien descender a lo terrenal en el programa de Al Ataque de Arús y Javier Cárdenas. De entre sus mayores habilidades estaba desdoblarse en los dioses que se propusiera y su túnica lila desfiló por muchos platós de televisión, como por ejemplo el de Crónicas Marcianas. Había nacido un personaje, una estrella, y supo sacarle una rentabilidad catódica. Entonces, ¿de dónde apareció Carlos Jesús? ¿Quién fue? ¿Era un estafador? O sea, Carlos Jesús, ¿usted de verdad cree, o sea, usted se cree de verdad que resucitan los muertos?
Hija mía, si yo he venido aquí ha sido por algo. ¿Por qué no coge ese libro, famoso libro que he traído, y yo te doy un teléfono y tú le llamas por teléfono a la persona que he resucitado y habla con ella? O la trae aquí, que hable ella. ¿Usted está convencido? Claro. ¿Cómo que convencido? ¿Cómo que convencidísimo? ¿Y usted no se da cuenta que eso es como muy fuerte, que eso es... no sé... Eso es... Mire, ¿qué le parece que eso...? Mire, vamos a ver. Carlos Cabello Rey nació en Sevilla el 24 de enero de 1945 junto a su hermano mellizo, circunstancia que reconocía como una gran virtud, aunque de su hermano no se sabe nada. Llegaba al mundo en un país en plena posguerra donde solo existía la miseria. Cuando finalizó la guerra civil, España era un país hundido, de calles de tierra o a lo sumo empedradas, de ancianas guardando luto, mendigando por las esquinas y niños desamparados corriendo de un lado a otro entre ruinas, de analfabetismo y penuria. La necesidad se apoderó de la mayoría de la población en un periodo en el que el régimen franquista pretendía curar los destrozos de la guerra con una autarquía inspirada en la puesta en marcha por Mussolini en Italia y en la de Hitler en Alemania. Una política económica basada en la autosuficiencia y la intervención del Estado. El resultado no fue otro que una descomunal regresión económica marcado por el hundimiento de la producción agrícola y el desarrollo industrial. Fueron los llamados años del hambre, del mercado negro y del extraperlo que, además, se vieron agravados posteriormente por la coyuntura internacional. Creció en el seno de una familia humilde en su Sevilla natal. Casado y separado muy joven, decidió trasladarse desde Andalucía hasta Cataluña a desempeñar su oficio de electricista y fontanero trabajando para casas comerciales en Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Martorell y Mataró. A comienzos de los años 70 en Cataluña vivían 840.000 personas nacidas en Andalucía. La magnitud de este fenómeno en los años 60 y 70 fue tal que hay quien bautizó a Cataluña como la 9ª provincia andaluza. Bueno, buenos días. Yo empecé a tener facultades, o sea, desde muy pequeño ya me gustaban siempre estar mirando al cielo. Yo nací en un bonito barrio de Sevilla, que es la calle Miguel de Cid. Mi infancia fue una infancia como un chaval normal y corriente. Éramos muy traviesos, éramos mellizos 7 vecinos. Y me casé muy joven. Mi padre no quería que me casara. Y me fui a Barcelona. En 1980, Carlos Jesús trabajaba en la fábrica SEAT de Martorell. Se encontraba realizando puntos de soldura en los chasis de los automóviles en la cadena de montaje cuando se distrajo y realizó un punto de soldura en la fase de corriente que atravesaba el lugar. A través de él se descargó una fuerte tensión de 42 kilovatios y se quedó inconsciente. Según cuenta Carlos Jesús, mientras se sentía muerto y atravesando un túnel en el que se dirigía hacia la luz, escuchó una voz que le dijo: «Vuelve, aún no es tu hora». Y de repente se despertó, se encontraba bien y no le hizo falta ir al médico. Ese sería su primer contacto con el más allá, un vínculo que ya nunca se debilitaría. Todo lo contrario, seguiría cogiendo fuerza con el paso del tiempo. A finales de la década de los 80 y también en una fábrica, pero esta vez en la Pegaso de Mataró, Carlos se dirigía a su trabajo de soldador como cada día. Aquella jornada habían cambiado el modelo de camión con el que estaban trabajando últimamente. Era más complicado de ensamblar ya que contaba con ciertas piezas nuevas. En ese mismo momento, Carlos se volvió a distraer y volvió a cometer un error que lo volvió a dejar inconsciente. Los presentes de aquel día dicen que soldó el cable por error a la corriente eléctrica y que estuvo a punto de morir, mientras que los más versados y respetuosos con tamaña figura mística decían que había sido el propio arcángel San Gabriel quien se le apareció. Entonces, un voltaje que me dio era equivalente a unos 42 kilovatios. Yo, en ese momento, se me borró la noción. Lo único que me acuerdo de mi padre y de mi madre. Cuando volví en sí, todo había pasado. Mi jefe se lo tuvieron que llevar. Estuvo una semana dado de baja de la impresión. La historia se volvía a repetir, 42 vatios de nuevo.
Ese trance lo vivió de una forma más directa. Él mismo se vio salir de su cuerpo y elevarse. Carlos Jesús volvía a detallar cómo traspasaba un túnel siguiendo una luz blanca, un viaje tétrico en el que vio a todos sus familiares fallecidos. Al final, una figura espectral y fantasmagórica le encomendó que tenía que volver a su cuerpo para cumplir una misión en la Tierra. Las personas no miran esto que yo hago como una cosa bonita y divina, si lo miran como nadie cree en Dios ya. Una persona, digo, se me ha parecido Jesús, primero dice, estás loco. Entonces, como está loco, hay que tirarlo. Entonces, Cristo me dijo que yo pasaría exactamente que igual la tierra. Exactamente igual, exactamente igual. Y fallecería como el cordero. Así. ¿Va usted a morir degollado? Sí. ¿Lo sabe? Sí. ¿Y cuándo? ¿También lo Cuando sabe? llegue el momento, llegará. Madre mía, qué horror saber Por esas algo soy cosas. cordero en la tierra, normal. Reiró, pero ya lo veréis. Según Carlos Cabello Rey, meses más tarde, un jueves santo, Jesús se le materializó en la calle Provenza 1315 segundo primera, justo enfrente de una churrería. Recibió la visita de una figura blanca que se descolgó desde una claraboya de yeso y le dijo que tenía que curar por fe en la tierra hasta que llegara el fin del mundo. También le dijo que tenía que sacar del Triángulo de las Bermudas el espíritu de una mujer y 2 hombres extraterrestres. Contaba que tuvo que emprender un viaje en platillo al Sol, Raticulín y todas las galaxias habitadas. El espíritu de la mujer que rescató en las Bermudas la llamaba Crislan, y cuenta que le dio los estudios intensivos de curaciones por fe durante 4 años. La vida de Jesús Cabello ahora tenía un rumbo, había sido llamado por el mismísimo Jesús. Un hecho que no pasaría por alto a un amigo cercano y futuro socio. Después de los supuestos y tamaños accidentes y de Carlos Jesús admitir que había visto a Jesucristo, su amigo le empezó a montar una historia que pudiese vender y explotar. Cuentan que fue su socio la cabeza pensante de todo, el que le propuso montar toda la historia de Micael y Christopher en vista del éxito que estaban consiguiendo sus vecinos de El Palmar de Troya con su no menos rocambolesca historia. Por el accidente de la SEAT fue indemnizado y al poco tiempo regresó a Sevilla, pero Carlos Cabello volvía transformado en Carlos Jesús, con una historia mística detrás y con su autoproclamación como nuevo Mesías. Abrió el consultorio en Sevilla, en una casa prestada por su vecina Luisa, en un pueblo de 2 hermanas, y allí todavía se puede leer un letrero que reza: Carlos Jesús, curaciones por fe. Iba todo el día a curarme. Y entonces el pobre pues tenía que salir de aquella casa. Y entonces yo le dije, digo, mira Carlos, yo lo único que te puedo dar es mi salón. Quitar todas mis cosas del salón y meterlas por donde sea y que te venga allí, vamos, si te parece bien. Y dice, bueno, pues abuela, pues yo voy a verlo. Si me conviene, pues entonces ya... Sí, ¿no? Y dice, pues aquí nos vamos a arreglar. La casa cuenta con un lavabo, una pequeña habitación y la sala que le sirve de consulta al vidente. Por cierto, su vecina también le hacía la cena y por supuesto, Carlos Jesús no cobraba por las curaciones ya que era un don que le había dado el Padre Eterno, pero tenías que pagar la voluntad, obligatoriamente. La primera curación que hice en el Rocío fue una vaca. Una vaca que no comía. Yo, ¿tú quieres que yo te cure la vaca? Dice, hombre, si no me cobra, digo, eso está ahora mismo, yo no te cobro, pero la vaca no me la acerques. Ya 40 o 50 metros, aspiré sobre la vaca y digo, yo voy a ir pasando dedos. Cuando termine de pasar los dedos, y haga así, yo tengo los dedos cerrados, ¿eh? La vaca agacha la cabeza. Y cuando hice así, yo tenía la vaca agacha la cabeza. Empezó a comer como una desesperada perdida. El consultorio de 2 hermanas era una síntesis entre los grabados goyescos y el barroco más desquiciado, contando con fotocopias de la cara de Jesucristo, figuras cartón piedra del Salvador y ornamentación exagerada. Allí Carlos Jesús sanaba a la gente y la llevaba a otras dimensiones, aparte de poder transmutarse en 3 personalidades distintas. Para ese entonces ya había salido alguna que otra vez en la prensa por merodear en el Rocío y buscando vírgenes escondidas por las cuevas, habiéndose granjeado cierta fama por la capital y términos municipales de Sevilla. A todo esto, vamos a ver, pues usted también se hizo famoso, todo el mundo ha oído hablar alguna vez de la del mía, perdona, yo he sido famoso pero porque verdad. yo me he llevado del año 80... 8 años de pueblo en pueblo, claro, de España, porque Cristo me dijo que hablara de lo que va a venir. Lo que Carlos Jesús no sabía era que se estaba gestando un nuevo formato de televisión. Doncs bé, avui fa el seu debut a Força Barça, Super Carlos Jesús. Aquí el teniu, Carlos Jesús viu a 2 hermanes, ben a prop de Sevilla. Ell és alhora Carlos Jesús i Micael.
tot un misteri. Sí, bueno, porque yo tengo ahora una voz y cuando salgo fuera del cuerpo tengo otra. Y dentro de mí entran 6 voces diferentes. Usted en estos momentos es Carlos Jesús. Sí. La voz de Carlos Jesús es diferente a la de Miquel. La voz de Carlos Jesús es esta que usted está escuchando ahora. Entonces, Carlos Jesús y Miquel son 2 personas diferentes. Claro. ¿En qué momento acaba Carlos Jesús y empieza Miquel, por decirlo de alguna forma? ¿En qué momento empieza uno? En el momento que usted lo ha nombrado, porque ya ha cambiado la voz. Al Ataque fue un programa dirigido y presentado por Alfonso Arús y emitido por Antena 3 entre el 92 y el 93. A pesar de ser emitido durante únicamente 10 meses, Al Ataque se convirtió en uno de los programas más queridos y recordados de la época. El formato del programa consistía en una sucesión de sketches basados en la actualidad social, política y deportiva del país de aquel entonces. En ellos aparecían, caracterizados por sus correspondientes imitadores, personalidades de la farándula española de aquel entonces, tales como empresarios, políticos, videntes, toreros, deportistas, cantantes, tonadilleras, etc. El estilo del programa era definido por sus creadores como de cutre salchichero y estaba caracterizado por una producción extremadamente barata repleta de cromas simplones, disfraces basados en caretas de látex y un vestuario realmente reducido. En la sección de entrevistas del mismo programa, el reportero y entrevistador y cazatalentos sin todavía saberlo del mundo bizarro, Javier Cárdenas, recibían cientos de cartas de gente que proponía nuevos personajes, o directamente gente que se postulaba a ello. En una de aquellas, Cárdenas contactó con Carlos Jesús para entrevistarle para el programa en un par de ocasiones. Estas 2 entrevistas gustaron mucho a la dirección y se trocearon para ser emitidas de forma dosificada en dicho programa. Eso está en él. Sí saldrá algo, porque las piernas van todas para arriba y para abajo. Sí, ahora van a hacer todos a la vez. Eso quiere decir que sí, porque las piernas van para arriba y para abajo. A Loli como si fuera Es en un impresionante. dromedario por África. Dale más alto, Jesús. La misma velocidad, el mismo trote que el dromedario. Se siente chachipilongui y descansada para todos los días. Cuando, por ejemplo, yo me pongo aquí y yo quiero pasar para allá, fijaros bien, mira. En el momento que yo paso para acá, las piernas volverán a su posición. El éxito fue tal que el cómico y presentador Alfonso Arús realizaba en el mismo una imitación de Carlos Jesús. Vamos a ver. El de la gafa, cállese. Ven para acá, tío. Ven para acá, tío. Ven para acá, tío. Ven para acá. Hola. Ya está aquí el Cárdenas. Perdón por el retraso, antes que nada. No estaría con ninguna pelandusca, ¿Y a ¿verdad? usted qué le importa? Vamos a ver. Mira que puedo Faltaría. ver. Mira que puedo ver más allá, ¿eh? Sí, con el tercer ojo, ¿no? Bueno, es que mi cerebro es muy superior al tuyo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el suyo y el mío? Bueno, que el mío está desarrollado a través del Espíritu de Cristo y entonces tiene 1 millón, está comparado, o sea, a la edad crística, de Cristo. Ahora mismo he alcanzado, a través de la sabiduría y los contactos que tenemos con Yahvé, con Jesús y María, pues he alcanzado un nivel crístico, el nivel de Cristo. Tanto las imitaciones que se hacían a su persona como la entrevista dosificada y con frases sacadas de contexto no fueron del agrado del místico. Carlos Jesús, de esta segunda parte de la entrevista había una cosa que nos sorprendía a todos. Decíamos que la televisión le cambió la vida, en este caso para mal, porque usted dice que le apedreaban por la calle, le insultaban después de las apariciones suyas en televisión. Sí, yo no he podido ver una Semana Santa ni este año tampoco, ¿eh? ¿Por qué? Pues me apedrean en plena calle, ¿eh? ¿En Sevilla, donde usted vive? En plena tierra mía, ¿eh? ¿Por qué le apedrean? Porque primero no hay educación, segundo no hay cultura y segundo Carlos Jesús decía contactar con entidades superiores y divinas, que podía hablar con 6 voces diferentes, dependiendo del personaje del que se transfigurase.
Podía ser Christopher, Micael de Ganímides o el mismo Carlos Jesús o cualquier otro, y lo realizaba con una transformación teatral delante de las cámaras en un rictus cómico que rozaba lo grotesco. Además, las curaciones las hacía astralmente. Esto quiere decir que su alma se sale del cuerpo y puede ir a cualquier punto de España en fracciones de segundo, meterse en el cuerpo de una persona y recorrer todo su organismo. Sin lugar a dudas, ha sido durante años y se mantiene en la actualidad una carta de presentación que le ha granjeado multitud de clientes y por ende grandes ingresos. En su currículum y pundonor asegura haber sanado a millones de personas. Sobre Jesucristo, Carlos Jesús confesaba que fue un extraterrestre y que la iglesia se había vuelto perversa y que por eso se habían inventado la confesión para saber qué hacía el pueblo. Contaba que Cristo había dicho que había que orar en silencio y no en los templos, que había visto desde una nave cómo en el Vaticano se hacían orgías con niños, que Cristo le había contado que la iglesia estaba engañando a la humanidad y que el Papa no le llegaba ni a la suela de los zapatos. Y es que la gran misión de Carlos Jesús en la Tierra era que se iba a producir una evacuación mundial y que en breves instantes llegaría al mundo 13 millones de naves dispuestas a salvar a 10 millones de humanos. De todos modos, si solo se iban a salvar 10 millones de personas, ¿para qué iban a venir 13 millones de naves? Estas naves, las enviadas al arrebatamiento, se supone que pertenecían a una confederación galáctica de Ganímides, Raticulín, Orión Alfa y Beta y otras galaxias, y elevarían a los elegidos hasta ellas. Lo curioso de todo esto es que solo se salvarían los españoles, ya que, según contaba el clarividente, el mundo elegido por el Padre Eterno había sido nuestro país. Los 10.142.000 que se iban a salvar deberían haber nacido en España. También se salvarían los niños nacidos a partir del 80, porque, según Carlos Jesús, eran espíritus puros. No obstante, en otras entrevistas aseguraba que se salvarían 10.144.000, 2.000 personas más. Quizá aún haya esperanza. De todas formas, Carlos Jesús aseguraba esto en el 93 y pronosticaba que el fin del mundo no sería antes del 2003. Así que bueno, hay margen. Según él, los arrebatados del día del fin del mundo serían llevados por las naves en cuerpo y alma al planeta Raticulín, serían transfigurados a figuras jóvenes y cambiarían de mortales a inmortales. Lo describía como el paraíso, decía que allí se comían pastillas y que allí la gente no tenía ano. Lo que se come el cuerpo lo asimila, no hay polvo ni suciedad. La sexualidad existe, son compañeros y compañeras en una existencia eterna, hay relaciones sexuales y las personas miden 2,2 metros de altura. Lo que me llama la atención es que si no hay ano, sospecho que en Raticulín no hay homosexuales. Al Ataque fue su pista de lanzamiento a la fama nacional. Aunque el programa era eminentemente humorístico, hubo quien no apreció tal detalle y cayó en las redes de este supuesto contactado divino. A partir de entonces, este señor vio incrementada la asistencia a su consultorio en un 400%, y obviamente sus ingresos en este equivalente. Al poco, este nuevo mesías aprovechó su fama para grabar un casete en el que nos contaba durante más de 40 minutos todas sus visiones, profecías y experiencias. Escuchar tu casete. 14 paros cardíacos, 15 infartos. Escucha las nuevas revelaciones de Carlos Jesús en su casete. Y sin un Cárdenas que lo interrumpiera. Cuéntanos cómo fue tu primer viaje en una nave espacial. Estuve en un llano bastante grande, en una montaña llamada Burriá, aquí en Mataró. En esta montaña estuve esperando un ratito, fui adelante hasta que encontré una gran claridad en el suelo. Era una nave bastante grande, tenía de radio 80-90 metros, yo calculo. Estaba en el suelo, pero me dijeron mentalmente: no te acerques a ella porque están las luces puestas. Cuando las luces se apagan, acércate, porque si no te puedes quedar electrocutado, ya que la nave está protegida por un arco voltaico, un arco electromagnético, una cosa de esta me dijo. No mucho tiempo después, Javier Sardá no fue ajeno al tirón mediático del polémico personaje y lo incluyó en su programa Crónicas Marcianas, donde explotaron la burla hacia el personaje en cuestión, sonsacando su cualidad discutida de vidente. Solamente lo sabe Micael en la tierra, que es Cristo en hombre. El Hijo de Dios hecho hombre es Micael.
¿Sería posible volver a hablar con Micael? Ahora mismo entrará. Bendito seáis de la nave estrella. Bendito seáis todos. En el nombre de Ganímedes y en el nombre de la luz dorada. ¿Luz dorada? Es la primera vez que he bajado y estoy contento y me llevo mucho amor de vosotros. Bendito seáis. ¿Muchos qué? Mucho amor de nosotros. Ahora se va. Sí, se ha ido. Ahora entra Micael. ¿Pero Micael quién es? Es Jesús. Ahora se ha ido Christopher. A Ganímedes y... Bendito seáis todos. En el nombre de Yahvé, Jesús y María. ¿Este quién es? Micael. Micael. Nos comentaba hace un momento... Trisam me ha parecido que era... No, el que ha estado ha sido Christopher, que es... ¿Cómo lo que diríamos? ustedes llamáis aquí un mecánico, o sencillamente el que cuida los controles de la nave. Y mientras todo esto pasaba, se fue haciendo de oro en Crónicas Marcianas. Debido a las declaraciones, su excéntrica pinta y la exposición del momento alcanzó gran repercusión pública y entró en una vorágine que le llevó a ser entrevistado hasta por Pepe Navarro en el famoso Late Night Esta noche cruzamos el Mississippi. Los extraterrestres nos comentas que son los ángeles. Los extraterrestres ayudan, se llaman médicos del cielo, y ayudan a los seres humanos a curarse de su enfermedad. Pero ellos también están en contacto con Dios. Claro, es parte divina. Pero los de Raticuli, ¿quiénes son? Esto es un planeta que hay en el pero universo. ¿ellos qué son? ¿Qué relación tienen con Dios? En la jerarquía divina... hijos de Dios, querubines, serafines o arcángeles, nada más. De entre los fraudes destapados por la televisión destaca Antena 3, que emitió un espacio llamado Al Descubierto. Esta semana, en Al Descubierto, abordamos uno de los problemas que más preocupan a los españoles. Un negocio que mueve millones de euros. Al Descubierto, el miércoles a las 10 de la noche en Antena 3. Presentado por Santi Acosta y con gente de la talla de Jorge Javier Vázquez como tertuliano y experto en cosas. Josefa quería que hablásemos de Carlos Jesús y aquí tenemos que, por cierto, yo a Carlos Jesús lo he visto ya muy gastado con el paso de los años, porque antes era como la más folclórica de los curanderos y ahora ya está como un papa de estos de la Edad Media, gordísimo, con su casa del chalet adosado. Allí se desmontó al vidente Carlos Jesús y también a Paco Porras, quien acudió como experto en ocultismo y que fue desenmascarado en directo por una periodista enferma que llevó pruebas de una persona sana al curandero, quien le contó que en su radiografía se veían caras. Entonces, en este punto ha cogido una radiografía de un TAC cerebral y podemos ver cómo lo interpreta nuestro parapsicólogo. Ahora te diré de qué se trata. Es que tiene forma de cara. ¿Cómo forma de cara? Tiene forma de cara. ¿Cómo forma de cara? Y lo que es la parte del cerebral, tal como tienes constituido, hace una especie de forma de cara. Es curioso. Es curioso. Tú dime sinceramente, Paco, ¿qué ves ahí? Ahora empieza a ambientarse. Yo veo una especie de virus. Bueno. Hostia. Los virus, no te preocupes, que son perfectamente controlables. Mi madre me ha dicho que tengo esclerosis. Hostia. Bueno, una esclerosis también puede venir producida por un virus. O sea, no andaba por caminado. Ahora, lo que haremos entonces... A ver, pásame el vídeo. Lo he buscado, lo de la esclerosis. ¿La esclerosis múltiple es una enfermedad muy delicada? No, quería decir que lo he buscado de la esclerosis y realmente, a ver, es de condición genética, pero no se sabe que puede venir de un virus, o sea que podemos... A ver, este punto para Paco. En lo referente a Carlos Jesús pudimos ver cómo el programa y la cámara oculta nos revelaba que trabajaba con ganchos, que recetaba medicina sin sentido y que obligaba a dejar a la voluntad tras pasarte consulta. Carlos Jesús insiste en que hemos hecho algo mal, da por finalizada la sesión y nos deja claro que debemos regresar una vez que hayamos hecho bien el ritual de las velas. En esta ocasión nos despedimos sin darle dinero para ver si así nos reclama el pago. El truco funciona. Que me tiene que dar algo se lo dan las señoras, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo, Carlos? Que me tiene que dar algo se lo dan las señoras. ¡Ay, el dinero! ¡Ay, qué locas! No se entendía, claro.
Anda que nosotros somos tranquilas, ¿eh? No, pues es que hemos salido pensando, le pregunto cómo estaba. No, pero hombre, esto... Aunque no se paga con dinero... Gracias, Carlos. Se me había olvidado, pero totalmente, ¿eh? A partir de todo esto, Carlos Jesús desapareció del ente público. En 2013, uno de los personajes de la película de fantasía animada Justin y la Espada del Valor homenajeaba al excéntrico Mesías incluyendo una parodia del mismo. Fue producido, creado, desarrollado y animado por Candor Graphics bajo la producción de Antonio Banderas. Que el poder oscuro de Atachan sea contigo. Mi nombre es Justin. ¡Silencio! ¡No digas nada! Mi tercer ojo puede ver en tu interior. Melquiades. ¿Melquiades? Pero... ¡Fiu! 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 Hermano, tú me nombras y ya estoy aquí. Según tengo entendido, Carlos Jesús continúa ahí, en el pueblo de Dos Hermanas, sanando almas y limpiando carteras de toda la provincia de Sevilla. Carlos Jesús era el enviado. Era el enviado del cosmos. Vino aquí para darnos un mensaje y no le hicimos caso. Toda esta gente eran visionarios, ¿eh? Les hemos faltado respeto. Están allá arriba en Reteculín con Tristan Breaker buscando psicofonías y movidas y ahora nosotros nos reímos. Pues mira, esta gente se llevan riendo de nosotros 30 años, colega. Él es el auténtico hijo de Dios. Los tres hijos de Dios, ¿sabes? Porque son tres en uno, ¿sabes? Es como el spray este para... Cuando te hace ruido algo, le das el 3 en 1. Son 3 en 1. Carlos Jesús, Micael y Christopher. La última vez que se le vio en pantalla fue al lado de Carlos Herrera, que se topó con él paseando por Dos Hermanas y se hizo una foto que compartió en redes sociales y a la que llamó el selfie de mi vida. En enero de 2021 fue trending topic en Twitter porque la NASA logró captar una misteriosa señal de radio de la luna Ganímedes, una de las lunas que orbitan Júpiter durante 5 segundos. La sonda Juno fue lanzada en agosto de 2011 y logró entrar en la órbita de Júpiter el 4 de julio de 2016. Descubren una señal de radio FM emitida desde Ganímedes, el satélite más grande de Júpiter. Según los astrónomos de la NASA, no se trata de inteligencia extraterrestre, sino de un fenómeno natural. La señal fue registrada durante 5 segundos, mientras el aparato se estaba desplazando a una velocidad de 50 km por segundo. Fue detectada por la sonda Juno, que viaja por la región polar del planeta. Hoy Carlos Jesús sigue en la brecha intergaláctica y en conexión divina con el más allá. Yo vengo a defender aquí a Carlos Jesús Micael. Bien. Y lo vengo a defender porque usted ha tenido una experiencia y la ha curado. Y yo he tenido una experiencia y él me ha curado. ¿Cómo fue? Carlos Jesús Micael es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Que ustedes a mí me crean o no me crean me da exactamente igual, pero yo tengo que decirlo porque esa es la verdad. Carlos Jesús Micael no es ningún curandero ni ningún vidente. Carlos Jesús Micael ha venido a la tierra a traernos un mensaje. Que tengamos fe, que recemos en silencio y que vayamos a Él para ser purificados y bendecidos con la señal de la cruz en la frente. Si ustedes quieren localizarlo, pasa consulta en Dos Hermanas y lleven dinero. Muchas gracias. Yo ya he entrado en este cuerpo. Esta voz no era la misma que antes había. Carlos Jesús is back. Soy Carlos Jesús y estoy de retorno.